Bueno, buenos días. Saludos a todos los estudiantes que están ingresando a la materia Bioquímica 1. Soy el profesor José Miguel Moreno, docente encargado de la asignatura, coordinador de la asignatura Bioquímica 1. Voy a ser uno de los docentes que va a impartirles las clases en este semestre. Quiero darles la bienvenida después de tanto tiempo que esperamos, pero gracias a Dios aquí estamos para poder reiniciar nuestras actividades. Muchas cosas hoy en nuestra clase inaugural queremos detallar algunos detalles, de tantos que a medida que vamos rodando en la asignatura vamos a ir entendiendo cada vez más. Hoy es simplemente una clase general de cómo va a ser el manejo de nuestra asignatura. Saben, Bioquímica 1, perteneciente al Departamento de Ciencia Funcional, donde tenemos como necesidad el haber aprobado la materia química orgánica y química general, no solamente por aprobarla, sino porque son las herramientas que nos permiten en este momento encarar nuestra asignatura como tal. Aquí vamos a poder solventar una cantidad de dudas y comprender justamente qué es lo que en la bioquímica o la química de la vida nos va a ser útil para posteriormente enfrentarnos a lo que necesitamos, que es nuestro paciente. Vamos a hablar de algunos aspectos generales de la asignatura. Yo soy el profesor José Miguel Moreno, coordinador de la asignatura. También soy el coordinador de las prácticas, de las cuales hablaremos a continuación. Donde aquí este punto es sumamente importante. Nosotros hasta ahora hemos dado nuestras clases de forma teórica, pero en este momento las clases, a partir de este semestre, muchas de nuestras presentaciones serán de manera online, así como esta clase. Si durante el transcurso del semestre podemos reunirnos, ya pautaremos los horarios como tal. Por lo tanto, no tengo un horario, no tenemos, si en algún momento necesitamos conectarnos, no solamente yo darles la clase, sino conectarnos para estar en algún tipo de reunión, bueno, plantearemos el horario y el momento en que así pueda ser. Junto conmigo está la otra docente, que es la profesora María Ángela Abate. Nosotros tenemos 5 unidades, de las cuales mi persona da la unidad 1, la profesora da la unidad 2, la profesora María Ángela Abate la unidad 2, yo nuevamente vuelvo en la unidad 3, la profesora da la unidad 4 y la unidad 5 es algo distinto porque no es con clases, sino es una actividad seminarial. Ya veremos cuando lleguemos a ese momento cómo vamos a poder realizar esa actividad. Por lo tanto, en este punto que hablamos, el horario de clase tenemos que ir sujeto a cómo vaya saliendo el semestre. Estas clases van a estar presentes progresivamente en la página, en el aula virtual de la asignatura, y así ustedes podrán verla en el momento en que sea más conveniente para ustedes. Vamos a estar claros y empezamos aquí con nuestra asignatura. Nosotros estamos divididos en 3 bloques. 3 bloques y 5 unidades. El primer bloque está compuesto por las unidades 1 y 2. ¿Ok? Unidad 1, este es nuestro primer bloque, tiene la unidad 1, que es la parte de bioenergética y enzimas, y la unidad 2, que tiene la parte de digestión y absorción de nutrientes. Cada una de esas unidades tiene sus clases y su ponderación con respecto al porcentaje total de la asignatura. Por ejemplo, bioenergética y enzimas, que es la unidad 1, son aproximadamente 10 clases. Es una de las unidades más largas. Bueno, la más larga es la 3, ya hablaremos de ella, pero en el primer bloque, la unidad más larga es bioenergética y enzimas, son 10 clases, teniendo a su vez una práctica dentro de esa unidad, que es el aislamiento y determinación de la enzima succínico deshidrogenasa. Últimamente hemos evaluado estas prácticas
de manera online también. Dando el video, bueno, no online, sino no tenemos la práctica en el laboratorio, sino que tenemos la presentación de todas las reacciones químicas, ya tenemos eso montado. Simplemente pasamos el video, vamos a ver cómo lo logramos hacer en este set. Entonces, esta asignatura, esta unidad, perdón, de 10 clases, tiene una ponderación de 3 puntos, 15% del total de la asignatura. Ustedes deben tener su programa, se lo podemos hacer llegar su programa online. Esa ponderación, muy importante, que nosotros la tengamos en cuenta, porque es lo que, al sumar en los bloques, nos permite a nosotros entender si hay al final la necesidad de que vayan a algún sustitutivo, o si ustedes van a diferir, entender cuál es la ponderación total. Vamos a detallar un poquitico aquí, que me interesa mucho que ustedes entiendan esto. Vemos lo que son estos bloques, ¿verdad? Bloque 1, bloque 2, bloque 3. Y donde están las líneas de división entre bloques que nos permiten a nosotros entender qué es lo que tiene de contenido cada bloque y la ponderación. Vamos aquí otra vez por pasito a paso. Unidad 1, bioenergética y enzimas. Unidad 2, digestión y absorción de nutrientes. Eso nos da el bloque 1 junto con la práctica 1, práctica 2. Quiero detallar algo. Si ustedes, por ejemplo, quieren diferir un examen, pueden diferir el bloque en la unidad 1. Si quieren diferir otro examen, es independiente el diferido del bloque como tal. Lo que sí va a depender es que si al final del semestre ustedes tienen que sustituir y ustedes pasaron, por ejemplo, el bloque 1, la unidad 1, perdón, y la unidad 2 fue en la que peor salieron, tienen que sustituir el bloque completo. No se sustituye unidad, sino bloque completo. Vuelvo otra vez a repetir. Usted puede diferir bloque 1, bloque 2, unidad 1, unidad 2, pero a la hora de sustituir, no sustituye unidad, sino sustituye bloque. Es decir, usted pudo haber salido muy bien en el bloque, en la unidad 1, y muy mal en la unidad 2, le quedó la materia. Cuando van a ver, el bloque en el que tiene menor nota es el bloque 1, usted sustituye todo el bloque. Desde ya les quiero adelantar que la unidad donde más dificultad tienen es la unidad 1, bioenergética y enzimas. Venimos de química estática. Ahora vamos a ver un poquitico de la química, de la bioquímica, de la química dinámica como tal. Entonces tienden a tener este tipo de dificultad. Entonces tratemos en la unidad 1 de comprender, entender, de repasar lo que es la bioenergética y las enzimas, que ya tienen ustedes gran parte de eso avanzado por la bioenergética que vieron en primer semestre. El bloque 2 tiene una sola unidad, que es catabolismo, una unidad donde son aproximadamente 12 a 13 clases, y tiene un puntaje mayor, la ponderación de 20 puntos, con 4 puntos netos, esa unidad. Hasta aquí vamos sumando 3 de la unidad 1, 1 de la práctica 1, 3 de la unidad 2, y aquí no había nombrado que tenemos una segunda práctica en la unidad 2, que es el aislamiento y caracterización del glucógeno. Como ustedes ven, si suman, tenemos 8 puntos en el bloque 1, de los cuales 6 puntos pertenecen a la unidad. Si bien es cierto, el bloque 2 tiene una sola unidad de mayor ponderación, 20% son 4 puntos, no llegan al nivel de los 6 puntos, que son las 2 unidades. 6 puntos porque las prácticas no se toman en cuenta a la hora del sustitutivo. Las prácticas son irrecuperables. Usted no vino a la práctica, no asistió a la práctica, pierde esa nota. Lo que se puede recuperar como diferido, posteriormente como sustitutivo, son las unidades como tal. Luego tenemos el bloque 3,
Entonces tenemos la unidad 4, bloque 3, unidad 4, anabolismo, y bloque 3, unidad 5, que es la interrelación de todas estas, de todo esto que nosotros estamos viendo aquí. Al final ustedes van a dar esta sumatoria que nos da 20 puntos. La tercera práctica está en la unidad 3, en el bloque 3, perdón, correspondiente a la unidad 4, que es la caracterización de la actividad de las transaminasas hepáticas. Allí entonces tenemos todo el contenido bien sumado. Cada vez que vamos a empezar una unidad, lo vamos a ir explicando. Vamos a hablar un poquitico acerca de las prácticas, porque esto sí lo vamos a ir solventando a medida que vaya solucionándose el semestre. Tenemos 3 prácticas, cada una con un valor de 5%, lo cual da un punto neto. Son prácticas muy sencillas. 2 pertenecen a la unidad 1, al bloque 1, perdón. Pues vamos a familiarizarnos. Fíjense que yo mismo echo para adelante y para atrás cuando hablo de unidad, bloque. 2 prácticas pertenecen al bloque 1 y la última práctica pertenece al bloque 3. Son 3 prácticas a lo largo de todo el semestre. Generalmente nosotros, como ustedes ven aquí, dividíamos en 3 grupos. Esos 3 grupos tenían su hora, que por supuesto no chocaba con las actividades de anatomía microscópica o anatomía macroscópica, pero esto va a variar este semestre. Cuando nos toque la práctica, allí vamos a entender, vamos a comprender y vamos a ver cuál es la mejor manera de que podamos reunirnos. Es decir, si vamos a colocar nuestra práctica un día, un grupo de 20 personas, 30 personas, y nos reunimos en un área abierta y yo paso la diapositiva y después hacemos la evaluación, probablemente sea así, o si va a seguir siendo online. Vamos a ver cómo vamos a solventar esa situación, pero en el momento en que lleguemos allí, vamos a poder entender y vamos a poder ponernos de acuerdo para poder realizar estas actividades. Si llegásemos a reunirnos en el laboratorio, tenemos que entender que hay una cantidad, ciertas normas, que por supuesto en este momento vamos a ver cómo las solventamos, si realmente son aplicables. Lo más importante es que sepan que hay que tener puntualidad y responsabilidad al momento de la práctica. Práctica a la cual no se asista, práctica que se pierde, no se puede recuperar. Por lo tanto, el día de práctica, traten de, por todos los medios, solventar cualquier situación que les pueda llevar al no venir a la actividad. Por supuesto, no vamos a usar celulares, no vamos a estar consumiendo alimentos. Es importante el uso del mono, de su uniforme y, por supuesto, lavar. Cada una de estas prácticas tiene su guión de práctica y, por supuesto, ustedes deben haber estudiado lo correspondiente a la actividad. Por ejemplo, vamos a ver la práctica de succínico deshidrogenasa, la unidad 1, de una actividad de inhibición. Es importante que ustedes entiendan el contenido teórico, que lo tengan ya reforzado para poder dar provecho, sacar provecho a la práctica como tal. Traten de no venir en sandalias. No es que traten, no van a venir en sandalias. Van a tener su cabello recogido. Y al final de esta actividad vamos a tener una evaluación de un punto. Son actividades bastante sencillas. Les comento, tratemos de no menospreciar estas prácticas. Yo soy el coordinador de práctica también. De hecho, antes de ser coordinador de la asignatura, solamente era el coordinador de práctica, pero entre docentes que se han jubilado, retirado, renunciado, prácticamente he quedado yo a cargo de todo. La práctica, cuando ustedes van a la ponderación que les di en la lámina anterior, puede ser despreciable de que sea un punto, pero un punto realmente fácil de obtener. Y cuando ustedes van a ver, son 3 prácticas, son 3 puntos, prácticamente es el equivalente a una unidad.
salvo la unidad 3 que son 4 puntos. ¿Qué ocurre? Que cuando ustedes suman al final de la asignatura, el que tiene 17 y logra y quiere tener 18, oye, esto le ayuda bastante, porque al obtener una nota que es realmente sencilla con respecto al resto de las actividades, es fácil, pero más triste aún es el que menospreció la práctica. No sacó provecho de ella como práctica y no sacó provecho de la ponderación y tiene, por ejemplo, 9,4. En una práctica que era fácilmente alcanzable los objetivos, se dan cuenta de que, oye, vale, si hubiese venido a la práctica, a la cual no vine, o si hubiese estudiado un poquitico más, hubiese podido pasar mi materia. Entonces, presten atención a la práctica, ¿verdad? Fájense con ella porque van a poder obtener una buena calificación de una manera fácil. Es difícil, bueno, esto también veremos, no permitimos el cambio de grupo, pero en esta puede haber cierta flexibilidad bien justificada. No es que usted quiera estar con el amiguito, no es que por cualquier cosa viene, pero siempre se va a dirigir a mí para poder solventar esta actividad. Importante, la práctica no se recupera. Pasaron los periodos de práctica, si no logró venir, no se sustituye. Importante entender el porcentaje de inasistencia que usted puede tener para poder no perder la materia por la vía de pérdida por inasistencia. Con dos evaluaciones que usted pierda, pierde la materia por inasistencia. Entonces, si usted, por ejemplo, difirió y luego perdió una práctica y no asiste al diferido, está reprobado, ya perdió. Cuando vemos la cantidad el porcentaje de actividades que usted tiene que perder para poder salir reprobado en la asignatura, ya con eso está. Entonces, mucho cuidado, porque sí, usted siempre tiene la posibilidad de diferir, pero la práctica no se difiere. Si pierde dos prácticas, listo, perdió la asignatura. Entonces, no pierdan la práctica como tal. Evaluaciones teóricas, ustedes ya saben lo que son los diferidos y los sustitutivos. Si hay la necesidad de un cambio de fecha, hay su protocolo, debe haber una comunicación escrita a mi persona, 48 horas antes de la evaluación, firmada por todos los estudiantes para poder hacerlo. Les comento desde ya. Yo como coordinador soy muy rígido en lo que es el cambio de examen. Se van a conseguir que no voy a hacer fácil para que me cambien un examen, porque esto implica áreas, implica programación docente, implica cantidad de situaciones que simplemente porque, ay Dios, queremos cambiar el último examen en última hora, que no estamos preparados, que no lo vamos a cambiar. No va a ser fácil, ¿verdad? Desde ya se lo digo. Yo estoy muy en contra del cambio de exámenes por todo lo que justamente, incluso en este semestre aún más, implica el lograr una evaluación. Entonces, tratemos de, cuando tengamos la fecha del examen, estar preparados, solventar todas las situaciones que ya están, para que realmente sea por causa de fuerza mayor que nosotros tengamos que cambiar una evaluación. Ustedes saben cómo pueden ustedes diferir. Si no se sienten preparados, usted puede hacer su solicitud ante la Secretaría de la Sección de Bioquímica en un plazo de 5 días hasta 48 horas antes de la evaluación. Conocemos que ahorita la situación de la universidad y el traslado es distinto. Yo le voy a dar mi correo para que si van a sustituir, me envíen la comunicación por correo y por supuesto tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Pero cuándo? 5 días antes de la evaluación y hasta 48 horas antes. Es decir, si el examen está pautado para el 15 de enero, ustedes tienen desde el 10 de enero, ¿verdad?, hasta el 13 de enero para poder realizar el sustitutivo. El 14 de enero, tomando en cuenta el 14 de enero, ustedes no van a poder realizar el sustitutivo. Pueden mandar el correo, pueden hacer, pero
ustedes van a quedar como inasistentes a la actividad. Ahora, si es por enfermedad, bueno, y ustedes saben que tienen 5 días hábiles posterior a la evaluación para meter su reposo avalado por el servicio médico estudiantil. No cualquier reposo vamos a aceptar. Tienen ustedes la posibilidad, ¿verdad?, de ir justamente a su servicio médico para poder avalar ese reposo como tal. Entiendan que yo soy médico internista, por lo tanto entiendo de reposos que no son emitidos de la manera adecuada. Les explico. Una vez, por poner un ejemplo, una estudiante metió un reposo de la clínica donde yo paso consulta. Y cuando veo el reposo y el sello, el sello es de mi clínica, donde los internistas que había, no, yo los conozco toditos. Y el reposo era de un internista que tenía tiempo, que se había ido de la clínica, es decir, estaba fuera del país. Cuando yo encargo a la estudiante, por supuesto va a decir, no, sí, yo fui ese día, no sé por qué. Y bueno, el asunto está que esto va a pasar a medidas legales, tanto de mi parte como de la clínica. Bueno, ahí se descubrió todo. No me metan en esa situación, muchachos, se los pido, ¿verdad? Porque es incómodo el tener que solventar legalmente un reposo falso. Y de hecho es algo antiético y desde ya ustedes deben evitar ese tipo de situación. Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando hay inasistencia, bueno, esto era lo que le estaba yo comentando aquí, el reposo médico avalado por bienestar estudiantil en un plazo no mayor de 5 días hábiles, es lo que ustedes tienen que evaluar. Pendiente de esto, cuando tengamos una evaluación teórica, hasta ahora todas las actividades muchas actividades podemos hacerlas de vía online, pero la actividad teórica tiene que ser presencial. Usted solamente puede llegar hasta un 25% del tiempo estipulado para la evaluación. La evaluación generalmente dura 60 minutos. Por lo tanto, usted tiene 15 minutos para llegar tarde. Sí, solo si un estudiante no ha salido de la actividad. Es decir, que si usted tiene 15 minutos, pero llegó un estudiante y entró y vio el examen, no me hace nada y a los 7 minutos salió, usted no puede entrar. Usted puede llegar al minuto 10, pero ya el otro le echó la broma a usted. Entonces, tiene que tener cuidado de ser puntual en estas evaluaciones. A la hora, la verdad, son 5 evaluaciones a lo largo del semestre. Vamos a hacer todo lo posible por estar a tiempo ahí. Generalmente, nosotros permitimos preguntas durante el examen los primeros 15 minutos. Tienen que estar pendientes, ¿verdad?, de ese tiempo. Le dan su examen porque a veces se van a estudiar, a contestar la primera pregunta, y cuando van a ver la duda es de la quinta y bueno, ya pasó el tiempo de la pregunta. Mucho cuidado con lo que son las actividades indecorosas a la hora de la evaluación. Hablamos de chuletas, hablamos de copiarse en el examen, eso va a ser penalizado fuertemente. La publicación de las notas son hasta 5 días hábiles luego de la evaluación, y nosotros tenemos, ustedes tienen el derecho de la revisión de sus exámenes. ¿Cuándo van a pedir la revisión del examen? 48 horas luego de la evaluación. Va a ser por secretaría, pero si no contamos en ese momento con la secretaría, por correo electrónico ustedes me piden, profesor, yo soy tal estudiante, pido la revisión. Esto es un plazo 48 horas luego de la publicación de la nota. Ok. Vamos a hablar algunos aspectos importantes de lo que es la bioquímica como tal. Cuando hablamos de bioquímica, este término fue empleado por este hombre, Felix von Hope, en 1866, que fue un médico, fisiólogo, químico, uno de los primeros
uno de los pioneros, perdón, de lo que es la química fisiológica. Y justamente eso es lo que es la bioquímica. Es cómo la química entra dentro de la fisiología. Cómo los principios químicos van a ir cumpliéndose de una manera específica dentro del organismo. Y allí entonces tenemos lo que es nosotros la mezcla de lo que es la química con la biología, en lo que nosotros estamos estudiando, que es la medicina. Ustedes van a escuchar cantidad de personas que van a decir, bueno, yo estoy estudiando para la medicina, ¿de qué me sirve a mí todo este poco de cosas que estamos estudiando aquí? De hecho, van a escuchar especialistas y personas ya avanzadas que van a decir, mire, yo soy cirujano y a mí eso no me sirve de nada. Es una lástima que digan esto porque implica que no tiene una base real o un conocimiento real de lo que está, de la base fisiológica de lo que está haciendo. Y se convierten simplemente en técnicos de la medicina. Técnicos muy especializados, técnicos con mucha habilidad, pero sin el conocimiento de el por qué están ocurriendo las cosas. Aquí yo les voy a enseñar el porqué de muchas cosas, el porqué de una solución glucosada, el porqué de una solución Ringer, el porqué de una solución fisiológica, que si bien es cierto, ustedes la van a ver posteriormente y no es materia de nuestra actividad, ustedes van a comprender el principio básico y cuando estén frente a su paciente van a tener la lógica de poder entender. Entonces, una mezcla de lo que es la biología, la química en la medicina, que es el objetivo final. Y por eso es que esta mezcla de la biología con la química nos da la bioquímica. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando, la química de la vida. Cuando estamos aquí entendiendo la definición, vemos que bios es vida, química, ciencia que estudia los compuestos químicos, entonces estamos estudiando cómo la química, o cómo encauzamos los compuestos químicos, sus reacciones a la vida. ¿A cuál vida? Específicamente a la vida de nosotros, como los seres humanos. En nuestro libro de bioquímica de Herrera, que es el que más vamos a estudiar, yo posteriormente les daré el enlace para que puedan tenerlo ustedes. Ustedes tienen esta definición. La bioquímica es la ciencia que estudia los constituyentes químicos de los seres vivos. Ya lo habían estudiado ustedes en química orgánica y en química general. Pero ahora no solamente van a ver esos constituyentes, sino van a ver sus funciones y sus transformaciones, así como los procesos que controlan estas actividades. Y eso es lo que nos vamos a ver en bioquímica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener como objetivo a lo largo de toda la materia? El ver cómo los compuestos químicos van a tener una función, una transformación y cómo van a ser controlados esos procesos. Ese es el objetivo. Entonces, cuando usted está estudiando por allá la cadena respiratoria, usted no se la va a aprender como un proceso estático o como un proceso de memoria. Usted tiene que entender en su mente el porqué de esa reacción. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Como un compuesto químico va a tener una función específica, va a ser transformado y cómo va a ser regulado. Si no tenemos eso en mente como objetivo, cada uno de los procesos lo vamos a entender. Usted puede ser que en determinado momento llegue y diga, oye, ¿y para qué me sirve a mí esto? ¿Y qué esta materia que me está dando el profesor, esta reacción de verdad no la entiendo, no le veo el sentido? No veo el sentido de por qué usted va a ir a este concepto. Oye, yo estoy estudiando es la parte química, cómo esa parte química tiene una función, cómo se va a transformar, para así poder obtener una determinada función y cómo se va a controlar esa función. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué estudia la bioquímica? Las estructuras de las biomoléculas. Ustedes ya lo vieron en química orgánica. Es la bioquímica estática. ¿Okay? Pero no nos quedamos allí, sino que vamos a ver cómo esos elementos estructurales van a tener una función, una interacción. Ustedes ya vieron todas estas fuerzas. Y cómo eso va
determinar, va a encajar en lo que es una función específica, y es lo que conocemos como la bioquímica dinámica, que es sí la bioquímica que nosotros vamos a ver. Como todos esos carbohidratos, ya no solamente ustedes lo van a ver como una pentosa, como una hexosa, sino como esa pentosa hexosa va a tener una determinada transformación que va a llevar a una función específica. Eso es lo que vamos a ver nosotros en bioquímica. Concepto muy importante que yo quiero que nosotros y que ustedes deben entender y que aparece en su programa es el de metabolismo. Metabolismo deriva del griego metabolé, que implica lo que es un cambio o transformación. Cuando ustedes ven esta imagen aquí, esta es prácticamente todas las reacciones metabólicas resumidas en punticos que tenemos en nuestro hombre, nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Que el metabolismo es, digamos que, un arte que nos permite entender. Ustedes van a ver el cuerpo humano, van a ver la fisiología, nos permite entender cómo hay reacciones que en un momento se están dando en un sentido, en otro momento se están dando en un sentido inverso, cómo hay transformaciones que van de A a B y cómo hay transformaciones que en determinado momento van de B a A. Esa serie de cambios nos van a nosotros a permitir entender qué es lo que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la suma de todas las reacciones catalizadas por enzimas que se efectúan constantemente en las células de los seres vivos. Es una actividad coordinada y dinámica. El metabolismo nos permite a nosotros entender que no somos seres muertos ni seres estáticos, sino que en todo momento, inclusive cuando usted está durmiendo, usted está teniendo una serie de reacciones dentro de su consumo, de su manejo interno, de su medio interno. Todo eso, esa serie de reacciones es lo que hablan del metabolismo. Entonces, el metabolismo es cómo yo transformo constantemente de pequeñas moléculas a grandes moléculas o de grandes moléculas a pequeñas moléculas, dependiendo de la necesidad, para alcanzar, para tener lo que es el estado estacionario, lo que es el estado de vida, el estado funcional que puede tener un organismo. ¿Cuáles son los objetivos del metabolismo? Sí, fíjense. Tenemos varias cosas que implican el metabolismo, como son la síntesis y conversión de metabolitos necesarios para mantener la estructura celular. Cuando hablamos de metabolitos, son todas esas sustancias que van a ser susceptibles a cambio por una reacción química. Eso es lo que yo conozco como metabolismo. Por ejemplo, la glucosa puede ser un metabolito en determinado momento, una molécula que puede ser susceptible a un cambio. ¿Cuál va a ser un objetivo muy importante cuando hablamos de metabolismo? La obtención y la utilización de la energía. Justamente en eso se basa la vida. Cómo yo obtengo y cómo la utilizo para poder mantener lo que nosotros conocemos, y yo les voy posteriormente en una de las clases a recalcar este concepto que es el estado estacionario. El estado estacionario es el estado vivo, el estado dinámico, donde mantenemos dentro de cierto rango de concentraciones estos metabolitos que nosotros estamos hablando en este momento. Es decir, es un estado dinámico, vivo, pero de transformación continua. Y para eso necesitamos nosotros energía. Energía que nos permite sustentar las diferentes funciones vitales de la célula y a su vez eliminar los productos de desecho que se van formando a lo largo de de todos estos procesos que hemos estado hablando. Entender el metabolismo llevaría una vida, ¿verdad? Y de hecho no lo entendemos totalmente. Cada uno de estos puntos, ¿verdad?, implica una cantidad de interrelaciones, pero yo quiero que en este momento detallemos esto. Fíjense que ustedes vean aquí que hay una flechita para arriba y una flechita para abajo, y lo mismo aquí. Cada una de estas flechas implica rutas metabólicas, rutas o vías metabólicas, y es lo que nosotros vamos a estudiar a lo largo de las siguientes unidades. ¿Qué es una ruta metabólica? Es una serie o conjunto de reacciones
o transformaciones químicas sucesivas, es decir, que se producen secuencialmente y cuyo objetivo es la transformación química específica. Quiere decir que yo, por ejemplo, tengo un elemento A que necesito que se transforme en un elemento D. Esto me va a llevar a mí, esto se va a llevar a cabo a través de una ruta metabólica, ruta que va a ir desde A hasta D, con una serie de saltos. Cada uno de estos saltos son reacciones químicas. La ruta metabólica o vía metabólica es ese transcurrir desde A hasta D, donde yo tengo un elemento inicial, al cual vamos a llamar sustrato, cuando le damos encima vamos a entender más esto, y un elemento final que es el producto. Esto, entonces, la ruta metabólica tiene una finalidad. Pero ¿qué ocurre? Ustedes ven que ahora hay una flechita en sentido inverso, donde este elemento que llegó a ser el producto de mi primera ruta metabólica, ahora se transforma en el, dependiendo de la necesidad de la célula en ese momento, se transforma en el elemento inicial, en este caso sustrato, pero para la ruta en sentido inverso. Fíjense que esto pareciera paradójico. Bueno, pero ¿y por qué yo necesito que algo vaya en un sentido y luego vaya en otro sentido? Porque así es la célula. Usted tiene necesidad en algún momento, para explicar así, de que la célula acelere. Vamos a hablar, por ejemplo, de la célula muscular. Usted necesita en algún momento que la célula se contraiga. Y eso implica una serie de cambios metabólicos para que ocurra esa contracción. Pero después va a necesitar que la célula muscular se relaje. Va a necesitar entonces la vía en sentido inverso para que ocurra la necesidad, para que ocurra el evento necesario para determinado momento celular. Entonces, lo que en un momento es un elemento inicial, puede posteriormente transformarse en el elemento final de una ruta metabólica. Esto tiene un orden, ¿verdad? Esto no es que todo se lleva a lo loco, así como ustedes pudiesen ver aquí que todo se está dando al mismo tiempo, ¿no? Si bien es cierto, todas las rutas se están dando en un determinado momento, unas van con una mayor o menor velocidad que aquí vamos a ver ya con un poquito más de detalle lo que son cada una de estas unidades. La unidad 1, ¿verdad? Tiene dos grandes temas, que es la bioenergética y las enzimas. Aquí es la unidad que yo les voy a dar a continuación. Tienen ustedes que repasar la guía del profesor Papales, la guía de bioenergética, que está muy amplia, pero muy detallada, muy bien especificada, y nos va a ayudar bastante en esta unidad. Pero no es solamente bioenergética, vamos a ver los conceptos básicos, sino que vamos a ver otros factores que nos van a implicar, a permitir entender cómo estas vías se van llevando a cabo. Cómo no se da una vía en un sentido solamente, sino que se puede dar en el otro sentido. ¿Cómo se controla eso? Vamos a ver los compuestos ricos en energía y vamos a ver el ATP como componente energético principal, intermediario energético principal de las reacciones celulares. Digamos que esto es lo que más cuesta, parece paradójico, porque ya ustedes vienen con esto bien estudiado. Mucho detalle, mucho estudio nos va a ayudar a entender, pero con la lógica de lo que nosotros estamos buscando. En la unidad 2, en la unidad 1, pero la segunda parte de la unidad 1, vamos a ver el tema de enzimas. Tema muy bonito de cómo nosotros logramos catalizar desde un sustrato inicial hasta un producto final una reacción metabólica. Vamos a ver los mecanismos de acción enzimática, los factores que influyen en esa velocidad y los procesos que regulan ese tipo de reacción. Además de una serie de mecanismos que van a regular esa vía metabólica. La unidad 2 es un poquito más, digamos, ya encaminada a lo que es la bioquímica como tal, donde vamos a ver que ya tenemos los elementos que ustedes observaron en química orgánica, carbohidratos, lípidos y proteínas,
cómo los vamos a ir absorbiendo y digiriendo a lo largo del tubo digestivo para poder obtener los elementos necesarios para las distintas reacciones metabólicas. Así pasamos a la unidad 3, donde vamos a ver la unidad específica de catabolismo, la unidad 4 de anabolismo. Estas son, digamos que, todo lo que ustedes han visto y lo que verán es para llegarle a estas unidades, catabolismo y anabolismo. Eso es lo que les va a permitir a ustedes entender muchas situaciones a nivel celular que les van a ayudar en su ejercicio clínico, a entender la fisiopatología, a entender inclusive la farmacología y a entender qué es lo que ustedes deben hacer en determinado momento. Estas dos unidades, unidad 3 y unidad 4, unidad 3 que es catabolismo, se dice rapidito pero es amplio, una unidad donde vamos a ver cómo de compuestos grandes pasamos a elementos más pequeños, y la unidad 4, que es anabolismo, como de elementos pequeños vamos a elementos más grandes, nos van a dar lo que es el metabolismo intermediario como tal. Justamente estas dos unidades, digamos que son el centro de todo lo que hasta ahora van a ver y de la bioquímica como tal. Por último, nuestra unidad 5, que nos implica lo que es la integración y regulación metabólica, es decir, cómo esta cantidad de cosas que hasta ahora hemos visto no son un desorden dentro del organismo, sino cómo se unen en concierto para poder llevar a cabo una actividad celular adecuada. El rompimiento de esa actividad celular adecuada desata en lo que es la patología a nivel celular. Justamente, aquí defendiendo un poco la bioquímica de los detractores de la misma, miren, nos permite a nosotros entender, y digamos entender cómo nosotros queremos que ustedes salgan como médicos, de una manera adecuada, cómo se interrelaciona la biología a nivel celular, la misma genética, la química orgánica, la fisiología, la nutrición, la microbiología, la farmacología, inclusive la investigación médica, para poder entender cada uno de los procesos específicos de ellos. No le doy más importancia a esta materia que a los demás, sino que si no comprendemos esto, todos los demás procesos los vamos a hacer sin el conocimiento, sin el entendimiento de lo que está ocurriendo. Y bonito es que usted pueda entender, cuando usted está hablando con su paciente, puede explicar los procesos clásicos, los procesos internos que ocurren de la célula para poder llevar a cabo la función común. Bueno, muchachos, cualquier cosa que aún quede, a veces en esta clase online no tenemos la posibilidad de la interacción, de alguna duda que haya quedado aquí, bueno, les voy a dar mi correo. Mi correo es jmiguelmoreno.m@gmail.com. Cualquier dudita por ahí se pueden comunicar conmigo. Le invito al delegado a que me escriba diciéndome yo soy el delegado de la sección y allí intercambiaremos teléfono, pero por ahora la vía va a ser esta: jmiguelmoreno.m@gmail.com. Ese J. Miguel Moreno M va sin punticos, sin pisos, sin nada. Directo, jmiguelmoreno.m@gmail.com. Bueno, saludos.